Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, ¿no? Y vamos a estar hablando, amén, de nuestro servicio al Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. El servicio, amén, que Dios quiere y espera de nosotros, el servicio en secreto, aleluya. Gloria a Dios. No el servicio secreto, amén. Amén. No estoy hablando de la CIDE, sino que estoy hablando del servicio en secreto. Y quiero hablar, amén, en esta mañana, ¿no?, del deber del siervo, gloria a Dios. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. 17, 7 al 10. Dice, amén, la palabra de Dios: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por estar aquí, por esta, Señor, tu palabra que has preparado para tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que obres por medio de tu Santo Espíritu, Señor, aquí fluyendo y tomando control de este lugar, Señor, tu casa, Señor. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, Señor, a tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Ilumínala, Señor, y guíanos. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, y te decimos amén y amén. Gloria al Señor. Así que quiero hablar, amén, brevemente del deber del siervo. El deber del siervo. Y el deber del siervo es servir. Amén. No la tenía, pastor, ¿eh? Hoy me voy con esta revelación de este lugar. Suficiente. Si quiere cortamos acá, pastor. Amén. El deber del siervo es servir. Aleluya. Amén. Por lo tanto, lo que nos enseña este texto, pero también los evangelios y detrás de todo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que tú y yo, amén, no importa el lugar que ocupamos, amén, en el reino de Dios, sino cualquier lugar que ocupemos dentro de su reino, somos llamados a servir, amén, gloria a Dios. Por si te quedaban dudas, ¿no?, por si no entendías lo que Dios quería de tu vida, no, el Señor dice, yo te he llamado para que me sirvas. Amén. Para que me sirvas. Fíjese versículos 7 y 8, que acabamos de leer, lo vamos a repetir, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. Estas, como dijimos, son palabras de Jesús, ¿no? Y están con signo de interrogación, como preguntándole a sus discípulos. Pregunta de Jesús, ¿no? Y acabamos de leer esto y lo podemos malinterpretar, vamos a verlo en un ratito nomás, pero pareciera, solamente leyendo estos dos versículos, ¿no?, de que el mismísimo Jesús nos da a entender de que uno debe ser desconsiderado o descortés, ¿no? Depende del lugar que ocupe, en este caso el amo sobre su siervo, porque eso es lo que nos da a entender, esa es la apariencia, o el significado de estas preguntas de Jesús. Posiblemente tú y yo, como siervos, como del otro lado, amén, de la vereda, podamos preguntarnos en esta mañana, pero ¿no ve que estuve todo el día trabajando en el campo? ¿No ve, amén, que estoy sucio? ¿No ve que estoy cansadísimo? ¿No ve que trabajé bajo el sol, amén, 18 horas?
¿No ve, amén, todo mi esfuerzo y mi trabajo? Estamos hablando del lado del siervo, ¿no? Del lado, amén, del que sirve. Y hasta puede sonar ingrato. También el versículo 9, volvemos a leerlo, dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y Jesús dice: pienso que no. Hasta parece que, ¿no? Desagradecido, suena desagradecido. Pero si después, no ahora, después en nuestros hogares continuamos leyendo este texto, no allí en Lucas capítulo 17, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que después de eso viene la sanidad de los 10 leprosos. Sobre la gratitud e ingratitud. Amén. Ese es otro sermón aparte, ¿no? Pero no está hablando específicamente sobre eso, amén, Jesús, sino que Jesús quiere resaltar aquí en esta historia, en estas palabras, o hacer hincapié en el deber del siervo y no en el del amo. ¿Se entiende en esta mañana? Amén. ¿Hacia dónde el Señor Jesús apunta? En el deber del siervo. Y eso es lo que somos, y eso es lo que fuimos llamados a ser, amén, servidores, siervos del Señor, llamados a servir. Versículo 10 del texto, lo vamos a leer una vez más, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, no hicimos más nada que lo que teníamos que hacer, trabajar. Amén. A veces por el simple hecho de, pero estoy haciendo, amén, esto. Pero eso es lo que fuiste llamado a hacer. Amén. Hacer lo que se debe hacer, lo que se te ordenó hacer. El siervo, ¿no? En este caso y en esta historia y posiblemente en ese tiempo y generación, era sinónimo de esclavo, sirviente. Esa sería la palabrita o el sinónimo, ¿no? Y estaba para obedecer. El esclavo, el sirviente o el siervo, amén, no le quedaba otra que hacer lo que su amo le decía. Y si bien nosotros tenemos libre albedrío, como también lo podría tener, no el esclavo, el libre albedrío, pero el libre albedrío del esclavo era muerte. No quiero trabajar, listo, pum, fuiste. Si quería seguir con vida, tenía que seguir trabajando. Si bien, como dije, nosotros tenemos un libre albedrío, ¿no? Y el Señor no nos obliga a servir, sabemos que servir al Señor trae bendición sobre nuestras vidas. Sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, ¿no? Y que no solo eso, sino que Dios tampoco es un amo cruel, ¿no? Sino que Él entiende de esto. Y ahora vamos a ver, porque Él es nuestro ejemplo. Mire lo que dice en Lucas capítulo 22, versículo 27. Lucas 22, 27 dice: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo, dice Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, pero Dios, amén, el dueño de todo el mundo, el que hizo el mundo. Y Él dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso habla, amén, de la grandeza de nuestro Dios, pero también de la enseñanza que Él quiere traer a nuestras vidas en este día, esta mañana, a cada uno de nosotros. La grandeza en el servicio. No se mire, amén, sobre aquel que da órdenes. Vení, andá, hace esto. Sino es ponerse al servicio del prójimo y de los demás. Porque fuimos llamados a servir. Gloria a Dios. Y para servir, amén, significa que somos siervos. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús dándonos su ejemplo. Más de Jesús, Juan capítulo 13, versículo 12 al 15, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Esto se puede malinterpretar. Usted sabe, ¿no? Lamentablemente que hay iglesias que lavan los pies. Quieren seguir, ¿no?, a rajatabla lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y el ejemplo de Jesús. Que era para su tiempo, para su generación, para ese momento, ¿no? Usted sabe que en ese momento se usaban sandalias, y que prácticamente no había asfalto, era todo tierra, por lo tanto, ¿no?, de ciudad en ciudad, ni necesariamente de ciudad en ciudad, de barrio en barrio se podría decir, ¿no? Uno con el calor, con la transpiración, se le pegaba el barro, ¿no?, el polvo y se hacía barro, ¿no?, con la transpiración y todo eso se entendía. Pero no es para que hoy, amén, uno esté lavando los pies de otros, sino que Jesús está haciendo aquí hincapié, ¿no?, en la importancia de servicio. Amén. Es como aquel italiano, ¿no?, que escuchó, que dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Fue y la puso, ¿no?, en el tren. ¿Sabía esa historia? Un italiano loco. Muchas veces no hay que tomarse las cosas tan literalmente, ¿no? Simplemente captar o tomar, ¿no?, la enseñanza del Señor Jesús en cuanto al servicio. Aquí Jesús lo que está diciendo, amén, de que ustedes me llaman Señor y Maestro. Y es verdad, porque soy Maestro y Señor, dice. Pero a pesar de eso, con mi ejemplo yo les demuestro a ustedes que lo mejor que hay en la vida es servir y sentirse útil. Amén. Así que si yo, siendo amo y Señor, hago esto, ¿no?, ustedes, ¿cuánto más deberían hacerlo? Porque eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo pretendo. Amén, que ustedes entiendan, ¿no?, que yo los he llamado a servir. Nos gusta, amén, muchas veces llamarnos o que nos llamen siervos. Siervo del Señor. Y a veces uno no entra en el cuerpo, ¿no? Siervo, sí. ¿A mí me llamabas? Pero la realidad es que muchas veces más que siervo parecemos amo y señor. Y confundimos, amén, los términos. Porque si verdaderamente fuéramos siervos, estaríamos sirviendo y no estaríamos dando órdenes de aquí para allá todo el tiempo. No, amén, yo soy el siervo del Señor, por lo tanto es algo entre Él y yo y Él, ¿no? Y el Señor me puso y me capacitó, ¿no?, para dirigir este barco. Así que trabajen. Vos allá, vení para acá, anda acá, toma esto. Yo, el siervo del Señor. Más que siervo parece Arnaldo Andrés. Isaías 53. Isaías 53. No lo voy a leer, amén, pero todos lo conocen, amén, capítulo, ¿no?, de Isaías, donde habla sobre la profecía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que se titula Sufrimientos del siervo de Jehová. Sufrimientos del siervo de Jehová. Aleluya. Hablando del mismísimo Jesús. Ahora, este Señor y Salvador, este siervo de Jehová, amén, que es Jesús, ¿no? Él vino, dice, a dar su vida, Él vino a servir, no a nosotros, pero lo hizo por amor, con amor, y no por interés propio, no para provecho propio, sino por amor. Y dice allí sufrimiento, todo lo que este siervo del Señor, que es Jesús nuestro Salvador, sufrió con solo objetivo y meta de morir en esa cruz para salvarnos a nosotros. No fue una amén, por así decirlo, una ordenanza, amén, de Dios obligatoria, sino dice que yo pongo mi vida, yo pongo la vida, dijo Jesús, al servicio de la humanidad para salvarlos.
servir por amor. Pedro, una vez más, amén. Me la estoy agarrando con Pedro muy seguido, ¿no? El miércoles también la ligó Pedro, el domingo pasado la ligó Pedro, y ahora la va a ligar Pedro otra vez. Pero todos somos Pedro. Amén. ¿Cuántos honestos pueden decir amén? Amén. En el fondo somos Pedro o Pedra. Fíjese lo que dice, amén, Mateo 19, 27. Mateo 19, 27 dice: entonces respondiendo, ¿quién sino Pedro? Le dijo: he aquí, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, estaba queriendo rascar algo, ¿no? Señor, te estoy sirviendo. ¿Qué tenés para mí? Pedro, este Pedro, amén, no es el Pedro, amén, después de Cristo resucitado. ¿Se da cuenta, no? Porque este es el Pedro discípulo, el que una vez tras otra mete la pata, como muchas veces nosotros, consciente e inconscientemente. ¿Qué pues tendremos, Señor? Lo pone en plural, ¿no? Para no decir yo, Señor. En realidad a mí me interesa, pero los pongo a todos como para que quede, ¿no? ¿Qué pues tendremos nosotros, Señor? Todos nosotros. Pero fíjese lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Este es el Pedro después de Cristo resucitado. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol. Simón Pedro, siervo y apóstol. Ya no es el Pedro discípulo, ya no es el Pedro demandante, ya no es el Pedro... ¿Qué me vas a dar si te sirvo? ¿Qué me vas a dar si te sigo, Señor? Sino que se llama siervo y apóstol, pero también se llama Simón Pedro. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús trataba con Pedro le decía: Simón, Simón, hijo de Jonás. Como, recordándole quién era verdaderamente. Ay. Ay, Marcelo. ¿Hasta cuándo he de soportarte? La naturaleza humana, o sea, nuestra carne, ¿no?, es traicionera. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén? ¿Te ha traicionado? Engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios, y nuestra carne nos traiciona. A veces le hacemos un favor nosotros, ¿no? La empujamos, la animamos, ¿no? Conscientemente, pero en este caso no es traición, pero la carne es traicionera. Muchas veces nos hace creer cosas, y tenemos que tener cuidado en cuanto a nuestro servicio al Señor, porque muchas veces somos tentados, todos, sin excepción, somos tentados a servir al ojo. A servir al ojo. Pensamos que nadie nos ve, ni siquiera el Señor. ¿Se acuerdan en Génesis? Como Adán se escondió del Señor. Bueno, así tratamos muchas veces nosotros de escondernos del Señor pensando que el Señor no nos ve. Somos tentados muchas veces, ¿no?, por nuestra carne a esto. Muchas veces somos tentados, ¿no?, en ausencia de nuestro pastor, ¿no?, a hacer quizás cosas que estando en su presencia no haríamos. Amén. El peligro de servir al ojo. Pero mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, y lo deja muy, pero muy claro, ¿no?, para todos sin excepción, ¿no?, en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 6, solamente le voy a leer, pero sigue. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des ofrenda, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y para que
sea tu ofrenda en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y esto sigue. Aquí habla, amén, de las ofrendas, habla de la oración, más adelante habla del ayuno, amén, y de nuestro servicio al Señor. O sea, todo. Dar al Señor es parte de nuestro servicio a Dios. Si usted pensaba diferente, amén, lamento decirle que no es así. Dar es parte de nuestro servicio al Señor. Así como dar, ¿no? Orar, amén, ayunar y hacer nuestros deberes cristianos. Es parte de nuestro servicio al Señor. Y como dice bien aquí la palabra de Dios y Jesús, como dije en el Sermón del Monte, ¿no? Él quiere enseñarnos, ¿no?, que Él ve todo y que no se le escapa nada. Y que si queremos, entre comillas, engañarle a Él con nuestro servicio, nos engañamos a nosotros mismos. Porque dice, no se preocupen por la forma la cual ustedes dan, oran y eso. Porque si ustedes lo hacen de corazón, lo hacen en privado, lo hacen sin pensar, ¿no?, en quién está viendo, mirando o pensando de ustedes, quédense tranquilos, porque mi Padre que ve en lo secreto, adentro, Él te recompensará en público. Deja eso para los religiosos, deja eso para los fariseos, no que se preocupan por esas cosas, ya tienen su recompensa, pero esa recompensa no viene de Dios. Y la que usted y yo necesitamos es la que viene del cielo en nuestras vidas. Que sea Dios el que nos bendiga, que sea Dios el que nos use, que sea Dios el que nos levante cuando nosotros le servimos sin esperar, ¿no?, que seamos, ¿no?, nombrados o galardonados. El hermano, la hermana. Alguien dijo, escucha estas palabras, alguien dijo, la raíz escondida no pide premio alguno por llenar de frutos a las ramas. La raíz escondida no pide premio alguno por llenar de frutos a las ramas. ¿Qué nos dice, amén, aquí esta frase? Nos dice algo que muchas veces, amén, nosotros nos vemos. Y es que detrás de un árbol frondoso y hermoso, como vemos a veces esos, ¿no?, árboles que son de jacarandá, creo que son, ¿no?, esas flores hermosas, ¿no?, que son medias así rosas, violetas, ¿sí? Estoy equivocado, me miran con una cara, puede que me equivoque, pero bueno, no importa, amén, no dije nada. Es detrás de esos árboles, con esas hermosas ramas, flores y hasta frutos en algunos casos, hay, amén, un trasfondo subterráneo que no se ve, que son las raíces, las cuales absorben el agua y le dan vida a todo ese tronco, ese árbol, ¿no?, esas ramas y esas flores o frutos. Pero claro, uno, amén, muchas veces se deja llevar por lo que ve, la apariencia. Pero de eso se trata lo que dice aquí, amén. La raíz no se lleva el premio por lo que hace, se lo lleva el árbol. Qué lindo árbol, que es lo que se ve. ¿Y lo que no se ve? Es a donde el Señor apunta en esta mañana. A que tú y yo le sirvamos al Señor donde nadie nos ve. Amén. Porque no necesitamos ser vistos por los hombres, dice, sino por el Señor. Porque el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Por eso decimos siempre que la obra es de Dios y no es nuestra. Amén. Y que si tú haces las cosas bien, Dios, amén, te va a levantar y te va a usar.
No es que le chupes la media al pastor, amén, y que estés allí detrás de él y que trates de quedar bien. ¿Ese pastor necesita algo? Porque ante todo, sirves al Señor. Y el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. No, es el hermano, amén, del pastor, es el primo del pastor, así que está acomodado. ¿Dónde? Amén. En Esdras capítulo 8, en realidad en todo el libro de Esdras, pero en el 8, amén, habla, amén, de unos siervos, ¿no? Que no los nombra como yo los voy a nombrar ahora, pero es una palabra, amén, que me sorprendió cuando lo escuché hace muchos años atrás, ¿no? Y que posiblemente te sorprenda, quizás no, ¿no? Y son los netineos. ¿Neti qué? Parece un software de Microsoft. ¿Neti qué? Netineos. Bueno, así se los llamaba a los netineos, ¿no? Que eran los servidores, siervos. La palabra netineos, usted la busca en el diccionario, ¿no? Y la va a encontrar, y significa dados. Y no los dados del juego, sino dados en el sentido de que eran gente dada, gente que se disponía a servir. Por eso se llamaba netineos a estos sirvientes, ¿no?, de Dios en el templo. Amén. Lo puede leer después en el libro de Esdras. Y esto viene a relación o a colación, como quien dice, ¿no?, a nuestro servicio en la iglesia. Porque aquí en la iglesia tenemos la oportunidad y el privilegio que Dios nos da de servirle en diferentes áreas en la iglesia. Y que todos, amén, como dice bien y enseña la palabra de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Y que todos nos necesitamos, cada uno cumple una función, ¿no? Comenzando desde los sugieres, pasando por las maestras, pasando, amén, por los coristas, la alabanza y hasta los sonidistas. Amén. Gloria a Dios. Todos. Muchas veces no le damos valor e importancia, ¿no?, al ministerio que el Señor nos da dentro de la iglesia, pero la realidad es que a los ojos de Dios, ¿no?, cualquier ministerio dentro de la iglesia es parte de nuestro servicio al Señor y no estamos sirviendo, amén, al ojo, sino que estamos sirviendo al Señor en el lugar donde el Señor nos puso. Amén. Seas ujier, seas maestra, seas corista, seas sonidista o seas asistente. Hola, ese soy yo. Amén. Gloria a Dios. Creemos muchas veces, ¿no?, que el Señor no nos ve, pero el Señor sí nos ve. Y te puedo asegurar que, como bien dice el Señor en su palabra, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Amén. Recuerdo, amén, hace muchísimos años, en el siglo pasado, cuando era nuevo en la iglesia, y no precisamente estaba aquí predicando, ministrando, sino, amén, estaba limpiando baños. Creo que es el primer servicio del discípulo. Amén. Si no has pasado, te va a tocar, Amén. No, pero están las hermanas de la limpieza. No, te va a tocar, amén. Es parte del trabajo del Señor sobre tu vida. Limpiar baños, con todo lo que eso implica. Pero me acuerdo de esa época, amén, como ayer, ¿no? Limpiar el baño, abrir la iglesia, ¿no?, evangelizar, que también se hace hoy, lógicamente, pero que uno estaba en diferentes áreas, ¿no?, de la iglesia, donde había una necesidad en el reino de Dios, en la obra de Dios. ¿Sabes a quién Dios, ¿no?, pone, a quién Dios levanta? A aquel que le sirve en lo secreto, porque sabe, amén, que le sirve de corazón y no al ojo, y que le va a servir a donde el Señor lo ponga, amén, como a Él, aleluya, al Señor, sin ver si lo están nombrando o no lo están nombrando.
porque es lo que el Señor quiere, un servicio en secreto. Muchos conocemos, ¿no?, a estos pastores. ¿Quién no? Pastor Warner, Pastor Mitchell, Pastor Paul Stevens, Pastor Scolam. ¿Quién no los conoce? ¿Amén? Todos lo conocemos, todos tenemos el privilegio de tener a estos grandes hombres de Dios con nosotros de conferencia en conferencia. Pero detrás de ellos, no solamente hay una gran iglesia, sino que también hay una gran cantidad de hombres y mujeres, siervos, siervas, obreros del Señor, amén, que sirven a Dios por sobre todas las cosas y ante todo. Amén. Todos conocemos, como dije, a estos, pero no conocemos a quienes están detrás de ellos. La iglesia del pastor, amén, fulano de tal. Sí, pero esa iglesia, amén, la cual es un ejemplo para nosotros, también tiene, amén, asistentes, también tiene ujieres, también tienen maestras, también tienen sonidistas, que entre todos hacen posible, amén, que esa iglesia, el Señor la levante y la use y sea un ejemplo para todo el mundo. Y es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. ¿Sabes una cosa? Con esto estoy cerrando esta mañana. Servir a Dios, y esto no es un cliché, ¿no? Servir a Dios es un privilegio, hermanos. Amén. Que el Señor, el Creador nuestro y del mundo, pero también Señor y Salvador nuestro, nos haya elegido, porque dice, yo os elegí a vosotros, no ustedes a mí, nos haya elegido, ¿no?, para salvarnos, pero también para servirle a Él en su reino, y que Él use nuestras vidas es un privilegio. Amén. Servir a Dios es un privilegio. Servir, amén, a nuestro pastor también es un privilegio. Amén. En mi caso, no es un privilegio servir a mi pastor, no solamente porque es mi pastor, sino también, amén, porque Él es el líder, amén, de este compañerismo aquí en Argentina. Es un privilegio, verdaderamente. ¿Sabe que otros quisieran estar en mi lugar? Yo le digo, no te lo recomiendo, pero bueno. Amén. Ahora, el domingo que viene le voy a contar, pastor. No sabe la que le espera. Amén. Es un privilegio. Amén. Y también servir a los hermanos es un privilegio. Recuerdo las palabras de Jesús que las nombrábamos el otro día. A Pedro dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Porque a eso fuimos llamados, a servir a nuestros hermanos. Pero todos, no solamente el pastor, es el trabajo del pastor pastorear, sí, pero servir es el de todos, no solamente el del pastor. Y cuando hablamos de servir, hablamos de todo, a Dios, al pastor y a los hermanos. Porque a eso fuimos llamados, a eso fuiste llamado, a servir y no al ojo, porque esa no es la manera de Dios. El Señor espera que donde nadie te ve, le sirvas a Él de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y deja que el Señor se encargue de usarte y levantarte. Amén. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque el reino de Dios necesita. Si vamos a crecer, si vamos a extendernos, vamos a necesitar más columnas. Vamos a necesitar más obreros. Vamos a necesitar más discípulos. Pero recuerda, la manera es a la manera de Dios. Servir en lo secreto. ¿Para qué? Para que Él se encargue del resto. Amén. Vamos a cerrar los ojos e inclinar el rostro esta mañana aquí.